Continuamos en Zona de Lectura y es el momento de recibir a Anita Noguera. Ella es nuestra columnista y con quien trazamos y reconstruimos biografías de mujeres militantes y revolucionarias de nuestra Córdoba. Hola Anita, gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Anita, esta vez no vamos a hablar de una sola mujer, sino que vamos a hablar de un colectivo de mujeres. Exactamente. A quienes hay que reivindicar. Un colectivo de mujeres, sí, que por desgracia para ellas y para toda la sociedad argentina, digamos, estuvieron involucradas en la Guerra de Malvinas. Estamos hablando de las mujeres que fueron aspirantes de enfermería, aspirantes navales de enfermería en la Armada Argentina. Primero, antes que me olvide, voy a agradecerle a Helen Otero y a Dora Ruiz por esas hermosas imágenes que van a acompañar estas palabras y a Helen por compartirme su historia, porque este es su trabajo, pero que también a ella le interesa esto, ¿no? que se conozca, que haya una visibilización de esta historia que tiene que ver con la incorporación creciente de las mujeres digamos, a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, a partir de los 80 en el Ejército, en la Marina y en la Armada. Lo que tiene la particularidad de este grupo de aspirantes de enfermería, de estudiantes de enfermería, es que se da como una convocatoria nacional para que ellas puedan ingresar, digamos, a la Armada en calidad de estudiantes, pero eran menores de edad. Entonces, hablamos de un grupo de mujeres de entre 15 y 16. 16, 17 años, entre 16 y 18 años, que no habían terminado el secundario y que de alguna manera, por la crisis o por necesidad de trabajo, ellas recibían una beca, terminaban el secundario y al mismo tiempo estudiaban enfermería con asentamiento en Puerto Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ellas eran menores de edad y el Estado se hace cargo, sus padres le ceden la tutela de sus hijas al Estado, que las convoca, digamos, como estudiantes de enfermería, pero que al mismo tiempo, en el contexto del año 80, 81, 82, se va dando, digamos, se va acercando ya lo que va a ser la declaración de la guerra en abril del 82. Entonces ellas, que no eran enfermeras, que estaban estudiando, digamos, que eran menores, terminan involucradas en esa situación, son enviadas, digamos, Puerto Belgrano se convierte como en un lugar donde van llegando todos los heridos de la isla. Claro, es una base militar que no necesariamente está en las islas, está en el continente y se ocupa de la asistencia. De la asistencia, exactamente. Ellas empiezan a recibir a los heridos que llegan desde los buques, digamos, del Belgrano o de las mismas islas, empiezan a recibir. Y en esa situación, digamos, de desborde, asisten a todo tipo de heridos, digamos, sin preparación ellas para la situación, sin preparación psicológica, digamos, ante situaciones como muy difíciles, y ellas se vuelven también como de un acompañamiento, o sea, hacia esos varones que vuelven de la guerra heridos. Con todo lo que significa ser protagonista de una situación de esa bélica, ¿verdad? Exactamente, o sea, que ellas no hayan estado en el teatro de operaciones, como se le dice, ella y otros veteranos varones también que están luchando por ser reconocidos como veteranos, porque la ley que se estableció en el 84 dice que veterano solo es aquel que fue a las islas. Ellas no estuvieron en las islas, pero la guerra les cambió la vida, como a muchísimas otras, en este caso nosotras porque hablamos de mujeres y la sociedad en general, pero mujeres a las que madres, novias, esposas, digamos, la guerra atravesó a toda la sociedad y fue un proceso que después que se pierde la guerra y ya retorna la democracia, hay todo un proceso que los investigadores lo llaman desmalvinización. Bien, ahí quería acercarme. ¿Por qué se habla tan poco y conocemos tan poco de estas mujeres que estuvieron en Malvinas? Bueno, porque ese proceso que atravesó a todos los excombatientes, digamos, que es el de la desmalvinización, fue como una especie de estrategia de la democracia del gobierno de Alfonsín de no hablar más de esto, digamos, de cerrar la puerta de un capítulo que había sido doloroso y se le dio como un cierre. Pero el problema fue que de la guerra volvieron los excombatientes,
hubo muchísimos muertos y quedaron familias, digamos, ahí con ese dolor. Entonces, el reclamo del grupo de estas mujeres, hay otras en otras ramas, ¿no? En ejército, también, que hicieron carrera militar, a diferencia de estas, que en general la mayoría se fue de las fuerzas porque no estaban haciendo carrera militar. No, claro. Entonces, hubo como una doble invisibilización hacia la guerra en general y hacia ellas en particular. Entonces ellas, más allá de alguna cuestión que están intentando de reconocimiento del Estado, están pidiendo eso, ser reconocidas como parte de la guerra, de una guerra que además les cambió la vida. Anita, muchísimas gracias. Esta es una batalla que hay que continuar dando. Exactamente. Hablando en esos términos. Tal Muchas cual. gracias, te esperamos en la próxima. Dale, nos vemos. Yo los invito ahora a que nos acompañen a un momento de disfrute. Vamos a leer clásicos de la literatura con referentes artísticos de nuestra Córdoba. Están todos invitados. Tienes los ojos que vieron el fin del sueño. Mas nada va a impedirme que te quiera. La cárcel te construyo con palabras. Toda la ternura lastimada besa con el filo de la flor la furia de un tropel de mariposas. Eres la palabra precisa que se olvida. El niño que aprende la culpa y el suave pájaro que enseña. Un barco oxidándose en la arena. Tienes. Todo cabe en tu tristeza de ángel. Una carta de amor que se quema. Ciudades silenciadas por la hoguera, la última mirada de Atahualpa. Tienes los ojos que vieron el fin del sueño. Mas nada va a impedirme que te quiera. La cárcel que construyo con palabras, el corazón mordido por el miedo. Si somos apenas el reflejo del juego primitivo de los dioses, una serpiente de barro inacabable que sueña más allá del horizonte. Un agradecimiento muy especial a la bella y talentosísima Elvira Bo. Y de la bella pasamos a las bestias. Conciencia monstruosa en mis manos. Vamos a conocer algunas explicaciones científicas para los grandes monstruos de la literatura y del cine. Para eso los saludamos a Alberto Díaz Añel. ¿Cómo estás, Alberto? Hola Patricia, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Y hablamos de uno de los monstruos favoritos, de los monstruos del cine, de la literatura, el hombre lobo. ¿Qué explicación científica hay detrás de este personaje? Bueno, mira, como hablamos en el programa anterior, muchos monstruos nacieron del desconocimiento científico o médico que había en el pasado y justamente con los hombres lobo tiene que ver mucho con eso. Son leyendas muy antiguas y bueno, hay muchos monstruos similares al hombre lobo en toda la historia, pero básicamente hay dos enfermedades que están muy asociadas a estos seres. La primera tiene que ver con el largo del pelo. Hay una enfermedad que se conoce como hipertricosis, que quiere decir mucho pelo, que básicamente tiene que ver con un problema del crecimiento capilar, que lo tienen muy pocas personas, hay solo 150 casos documentados en el mundo, en la historia de esto. Todavía existen, hay algunas familias en México y en el sudeste asiático que la sufren. Y básicamente tiene que ver con el ciclo capilar. Todos nuestros pelos del cuerpo, o sea, el cabello, el vello capilar, la barba, el bigote, las cejas, tienen ciclos de crecimiento y caída, ¿está? Constantemente. Por ejemplo, son de distinto largo. Por ejemplo, en el caso del cabello, de 3 a 5 años, un cabello crece, hasta que se cae y después de un tiempo, si no hay calvicie, obviamente, vuelve a crecer. Básicamente lo que vemos del pelo es la parte de la proteína, que es la queratina. La queratina es el 30% de nuestro pelo, lo demás es agua, básicamente. Y esa queratina es producida por células que están en el bulbo capilar, que es lo que está debajo de la piel, o sea, la parte viva del pelo. ¿Qué pasa? En el caso del pelo, te digo, dura 3 a 5 años este ciclo, pero las cejas, por ejemplo, dura un mes. O sea que cada mes ciertos pelos de las cejas se cae y después vuelve a crecer. ¿Qué pasa en estas personas que tienen hipertricosis? Bueno, justamente no tienen este ciclo capilar y el pelo crece constantemente y al mismo tiempo en todas partes del cuerpo. Entonces, el aspecto que tienen estas personas
es justamente el que conocemos de los hombres lobo en las películas, o sea, pelo en absolutamente todo el cuerpo, en la cara, en todas las partes del cuerpo, ya sea hombre o mujer también. Y en el pasado, justamente a estas personas, por desconocimiento, se las consideraba como animales y vivían básicamente como fenómenos de feria, fenómenos de circo. Y la famosa mujer barbuda del circo, que siempre vemos en las películas, era una mujer con hipertricosis, justamente. Alberto, pero una pregunta, la hipertricosis no está acompañada de otras patologías, es simplemente la capilar, porque al hombre lobo también se le atribuían otro montón de características, ¿no? Al menos en la leyenda. Sí, seguramente. O sea, no, en estas personas básicamente es eso, nada más que les crece el pelo, no tienen ningún otro problema. La cuestión, por ejemplo, de la agresividad tiene que ver justamente con asociarlo con los lobos, básicamente. Y la otra enfermedad que te decía que está asociado con estos hombres lobos y que tiene mucho que ver con la luna llena, la famosa luna llena, que es cuando se convierten en lobos, es una de las que hablamos en el programa pasado, que es la porfiria, que también se asocia a los vampiros. Pero en algunos casos, si se acuerdan de los que vieron el programa la semana pasada, la gente que sufre de porfiria es muy sensible al sol. Entonces no puede salir de día, básicamente porque se les quema la piel. En algunas personas que sufren porfiria, como manera de protección, el cuerpo hace que crezca pelo en zonas que están expuestas a la luz, por lo tanto zonas donde generalmente no crece el pelo, por ejemplo en las mejillas y ese tipo o en la frente, que es una forma de protegerse de la luz solar. Entonces estas personas tienen más pelo de lo normal y justamente tienen un aspecto más similar a un lobo que a una persona, en muchos casos, y a su vez también en el pasado, esta gente primero solo puede salir de noche porque no se puede exponer a luz solar, y en el pasado cuando no había luz eléctrica en las villas, en los pueblos, la única noche en la que se podía ver algo eran justamente las noches de luna llena, que es donde mejor visibilidad hay. Por lo tanto, solo salían en las noches de luna llena. Por eso se asocia mucho la transformación del hombre lobo con ese fenómeno de la naturaleza. Alberto, ¿existe actualmente alguna forma de paliar estas enfermedades? No, mira, hay distintos grados. El que yo estoy hablando es el más extremo, porque hay algunas personas que tienen pelo en ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, esos hombres que tienen mucho pelo en la espalda, eso es una forma de hipertricosis más leve, pero la única manera es básicamente la depilación definitiva o algún tipo de forma de eliminar ese pelo extra. Pero no hay ninguna, o sea, y tampoco se conoce mucho a nivel genético dónde está el problema, básicamente, pero es la única manera de que estas personas tengan un aspecto más parecido a las demás personas. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en Zona de Lectura y también por hacernos conocer cuáles son los secretos científicos detrás de los grandes monstruos del cine, de la televisión, de la literatura y en general que provienen de leyendas también, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, y hemos llegado al final de Zona de Lectura hoy. Ya estamos, un programa cargadito de cosas. No te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube, lo vas a encontrar allí en el canal de Ciudad U, la lista de reproducción, perdón, el canal de Canal U, en la lista de reproducción de Zona de Lectura, ahí en YouTube. Y por supuesto en redes sociales, podés adquirir todos los libros en los puntos de venta y también a través de la librería virtual, tienda virtual 1918. Muchísimas gracias. Esto ha sido Zona de Lectura. Nos vemos, Lu. Chau, chau. Chau. Chau.